Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la comuna de La Palabra, que nos siguen desde el río Bravo hasta el Suchiate, o como decía el buen José de Molina, desde el río Bravo hasta la Patagonia, habiendo nacido allá en Sonora, el José de Molina. No quiero dejar de agradecer efectivamente a quienes a lo largo del país y quienes de Centroamérica y Sudamérica nos siguen regularmente, también allende el charco, allende el mar, nos siguen en Europa algunos colegas. No quiero dejar de agradecer porque una semana suspendimos nuestros programas dadas cuestiones de fuerza mayor. Sin embargo, el día de ahora recomenzamos en vivo y a todo color, como decía la televisión hace años, en el espacio del taller del buen Alejandro Aranda, maestro, grabador, cartelero, volantero, etcétera, que ha tenido la fortuna y el cuidado de guardar parte de la historia del estado de Morelos y sus luchas prácticamente desde la década de los 70 del siglo pasado. Es decir, estamos chavos, el buen Aranda y yo. No quiero dejar, como cada semana hago, de recordar que se ha cumplido una semana más, se ha concluido un mes más y no tenemos aún claro qué ha pasado con la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Hasta la fecha solo la mentira histórica que dicen que fue eso, una mentira histórica, pero la verdad sigue en deuda. No sabemos qué ha pasado, vivos los llevaron y creemos que nos deben dar una explicación verosímil no solo a sus familiares, sino a todo el pueblo de México y del mundo. No quiero tampoco dejar de señalar ahora que está de moda que hay feminicidios, desapariciones y más, que es la otra epidemia que hemos tenido durante varios sexenios, la de la violencia estructural que priva a nuestro país. Originalmente era la violencia política de Estado. Hoy el gobierno dice, nosotros no fuimos, el problema no es quién comete los delitos, sino quién se colude con ellos y quién omite su responsabilidad histórica. Comisión de delitos, omisión de responsabilidades y colusión de las autoridades con la delincuencia han marcado que hoy tengamos una infinidad de desaparecidos y de muertas, feminicidios y de enterrados en fosas clandestinas, y pese a toda la propaganda que sacan a propósito de lo que pasa en las guerras como Siria, Ucrania, etcétera, parece ser que no tenemos nada que pedirles porque la cantidad de muertos desaparecidos sigue aquí. No quiero dejar de agradecer al buen maestro grabador Alejandro Aranda que tiene y tuvo la gentileza de recibirnos en su taller a propósito de lo que es el grabado, lo que es el dibujo, mantas, carteles, diseño y más, como trabajo artístico, histórico, político y de compromiso social. En consecuencia, así para entrar a rajatabla, porque como podemos observar en este escenario, tenemos una cantidad de carteles de diferentes momentos históricos que hemos vivido, tanto en el país como en particularmente el Estado de Morelos, y desde luego la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, y quién mejor que Alejandro Aranda para que nos explique, nos describa y nos cuente en su experiencia de vida esta historia. ¿Quién es Alejandro Aranda? ¿Cómo se hizo en estas lides del grabado, diseño, dibujo, etcétera? En técnicas, algunos dirían muy arcaicas. Yo recuerdo que se hacía con fotoproces, se hacía con papel ulano, se hacía con esténciles y otras cosas para poder, incluso con cosas que se pegaban en la pared y se rociaban para hacer
una especie de muros. Sí, así es. Alejandro. Pues gracias por tu amable visita aquí a este espacio y la oportunidad de poder mostrar a tu público una serie de trabajos que por lo general no tienen ninguna pretensión de aspirar a exhibiciones, por ejemplo, a galerías o espacios, centros culturales, sino surgen a una necesidad y a una respuesta de inquietudes sociales. Y de joven, como todos los jóvenes, siempre somos inquietos, ¿no? No somos conformistas. Yo inicié haciendo propaganda porque me sumé a grupos estudiantiles de aquel entonces, estamos hablando del 74, 75 y hasta la fecha, con organizaciones sociales, tanto obreros, campesinos, ecologistas, populares, de todos los movimientos que han surgido prácticamente en el estado de Morelos. Me he sumado, ¿no? Porque tuve un cimiento muy importante y una sensibilización en la cual agradezco mucho haber participado en movimientos sociales de muy joven como estudiante, y eso yo comento que me reeducó, porque también en las aulas, en las universidades, en las escuelas, bueno, se aprende, pero yo aprendí bajo la experiencia de los movimientos sociales independientes, no partidistas, y eso, bueno, pues me ha formado y soy la persona que soy en la actualidad. Quisiera comentarles que inicié sin pensarlo, haciendo prácticamente crónica gráfica. Y esa crónica gráfica la llevé a los carteles, a las inquietudes de ese entonces como estudiante, a manifestarme. Y estoy hablando desde la época del 74, 75 a la fecha, cuando era un estudiante preparatoriano. Y nosotros queríamos, en cierto modo, democratizar la enseñanza. Y sobre todo la influencia que había en la universidad por parte del priismo, que era una hegemonía en todos los ámbitos del país, tanto campesino, tanto obrero, tanto estudiantil, académico, sindical, donde ellos en cierto modo era tanta el poder que tenías que ir forzosamente a pedir autorización de cuál o cuánto puedes recibir, ¿no? Entonces nosotros quisimos romper ese aspecto como estudiantes, porque la federación era precisamente un semillero en aquel entonces del priismo local. Entonces queríamos manifestar, queríamos sumarnos a otras expresiones. Y bueno, en 1976-77, aquí en Morelos fue una inconformidad con lo que se estaba viviendo social y políticamente, que tanto obreros hicieron sindicatos independientes, en el caso del Valle de Cuernavaca, por ejemplo, donde estaba Nissan Mexicana, Yaxa, Novilís, y otras fábricas que tenían la inquietud de formar sindicatos independientes, ¿no? Y no los clásicos sindicatos charros que manejaba el PRI y la CTM. Entonces, fue un parteaguas en este tiempo. Igualmente con los campesinos, los cañeros, la propia universidad en este periodo, de los 70, 75 hacia acá, bueno, se conformaron
los sindicatos de trabajadores y el sindicato académico. Entonces, confluyen muchas líneas y en cierto modo hubo esa interrelación con todas estas inquietudes por mejorar en cierto modo pues, las condiciones tanto económicas y la apertura a poder ser más libres, ¿no? y que las instituciones fuesen más democráticas. Entonces, en el caso muy particular, como estudiante de preparatoria, formamos un grupo que se llamó Frente Estudiantil en Lucha. Y este frente le dio, estuvimos en contra de la Federación de Estudiantes porque ellos decidían qué comités estudiantiles podían estar en cada escuela, ¿no? Entonces tenía mucha influencia y nosotros, y claro, apoyado por la rectoría y apoyado por el priismo, y nosotros quisimos romper ese esquema y por eso también fuimos en cierto modo agredidos, y porque había una relación también con movimientos independientes y con tendencias de guerrilla urbana, ¿no? Y aunque no públicamente no fue abierto, pero ahora ya lo podemos decir, efectivamente había cierta relación con compañeros del estado de Guerrero y en una etapa aquí con el Güero Medrano, pero también era esa dinámica de poder enlazarse y no tan solo con ellos, sino con los campesinos, con las normalistas de Almilcingo, con las gentes de Temoac, con los cañeros de la parte sur del estado, con una infinidad de movimientos y todos confluíamos, ¿no? en la inquietud por mejorar las condiciones de vida para todos. Es curioso lo que nos platicas, Alejandro, porque el país entre el 74 y el 77 estaba muy convulso. Así es. Si bien recuerdo, en esa década surgen el Citahuaén y el Estahuaén. Así es. En esa época surgen el Esteunam en la UNAM, primero en 73, en 75 el SPAUNAM y en 77 el STUNAM. En ese entonces era rector de la UNAM Guillermo Soberón Acevedo, que es cuando entra la policía a romper la huelga del 77 y varios autogobiernos que se tenían en arquitectura, ciencias, psicología y más. También recuerdo que la Universidad de Guerrero enfrentaba serias dificultades con el presupuesto, como hasta ahora muchas universidades lo hacen. La Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Autónoma de Sinaloa, la Autónoma de Puebla, y recuerdo muy bien que en esa época las federaciones de estudiantes, el grupo Bronce en San Luis Potosí, una serie de grupos estudiantiles afiliados al PRI en federaciones, hacían esto. La participación de jóvenes estudiantes, la participación de obreros, la participación de campesinos en los movimientos para la democratización. Hablas, por ejemplo, del Frente Estudiantil en Lucha, se habla del bloque de estudiantes democráticos, se habla, recién había pasado el 2 de octubre del 68 y el gran movimiento estudiantil en México. Recién había pasado a propósito de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la ley que les quisieron imponer, la ley orgánica, el 10 de junio del 71. Los sindicalismos independientes en México, estaba la Coordinadora Sindical Nacional, me acuerdo ahí de Mario Caballero, por ejemplo. Me acuerdo de varios personajes y desde luego la lucha por la democracia, cómo ha vinculado algo que para muchos no es arte,
pero que es arte popular. Esto lo platicaba con Adolfo Mejía alguna vez en la UAM, en su programa de radio que se llamaba La Universidad de Debate, cómo es que el arte, que en ese entonces muchos no consideran arte sino lo que se llama propaganda política, en realidad es propaganda política, pero también hay trabajo artesanal. Veo, por ejemplo, los 3 primeros que van de la historia del 74 al 77 de la lucha en la UAM contra la FEUM, por su carácter, dice ahí, retiro del subsidio a la FEUM, expulsión a sus porros, consignación penal de los mismos, etc. Pero también vemos manifestaciones sindicales del Estaguaem y del Citaguaem. Se ve lo del transporte, reducción de las tarifas, se ve una manifestación acá convocando del movimiento magisterial que es de los 70 también 79. Se ve un Emiliano Zapata con un subcomandante insurgente Marcos, se ve una utopía de un México, un Chiapas, se ve acá el Casino de la Selva, libertad presos políticos, es decir, esta época parece ser que se ha ido y sin embargo se sigue demandando aparición con vida de desaparecidos, libertad, entrega de justicia, con paz y dignidad. Salió seguramente lo del movimiento por la paz con justicia y dignidad que impulsara Javier Sicilia, todo esto, pero aparte de la gráfica, el arte como parte de esta lucha, porque como que se ha visto con cierta ideología aséptica, que se plantea que el arte es neutral. Probablemente el arte, no sé si el arte y el artista, porque el arte y el artista son 2 categorías distintas. Tú eres artista, haces arte y lo pones al servicio de una causa. Sí, mira, es muy respetable el punto de vista de muchos colegas, compañeros artistas, donde dicen que el arte por el arte. El arte no debe tener influencia política. El arte debe ser pues casi muy personalista, ¿no? Y yo, afortunadamente, pues vengo de los extractos sociales desde abajo, campesino, obrero, y entonces he vivido en carne propia toda esta parte, ¿no? de las inconformidades tanto personales como colectivas. Entonces no puede ser uno tan indiferente a esto. Y bueno, yo no me puedo decir que mi forma de comunicarme sea un gran orador o dirigente, no. O sea, mi forma de expresar y decirlo es a través del dibujo, a través de la gráfica, y a través de ello he podido y he querido contribuir muy pequeñamente, podemos tal vez decirlo, a todas estas grandes inquietudes de la sociedad en todos los ámbitos y pues, como repito, me he sumado en todos los movimientos independientes. No me he sumado a movimientos por luchas de intereses. Eso no. Deben ser libres de toda esta cuestión económica, libres de intereses de grupo, ¿sí? Entonces, más sin embargo, la democracia, la justicia, la dignidad, la ecología, los derechos humanos, y eso a mí me puede mucho y es como una fuente también de inspiración, porque no me puedo quedar quieto, independientemente que tengo una línea también artística, pero también hay cierta influencia, o sea, no dejo de tener esa pequeña influencia y estar pensando siempre en los grupos sociales. Entonces,
para bien o para mal, pues esto es lo que hago, ¿no? Con esa intención de hacer obra de arte y que supuestamente no tiene ninguna carga social. Y me doy mis libertades, porque el arte es precisamente el único espacio donde podemos encontrar una libertad como creadores, ¿sí? Y bueno, aquí es una pequeña demostración de todo este trabajo que ya tiene, en este caso de los carteles, tiene 47 años, y desde esa fecha hasta este momento, pues no he dejado de hacer gráfica social, y lo voy a seguir haciendo. Eso no me lo va a quitar nadie. Si lo vemos ordinalmente, temporalmente, el muralismo mexicano, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, recuerdo su marcha de la historia de México en el castillo de Chapultepec, desde la era prehispánica hasta la Revolución Mexicana y un poco más adelante. Hablo de David Alfaro Siqueiros, que además fue a combatir a España como coronel en las brigadas internacionalistas al lado de la República Española. Pero también la TGP, el Taller de la Gráfica Popular, que también ha venido, eso lo platicaba con Adolfo Mejía, pero me queda claro que ¿qué relación encuentras entre la experiencia y la concepción planteada? Porque cuando David Alfaro Siqueiros se encarga de fundar lo que es algo así como la LEAR, la Liga de Artistas y Revolucionarios, y a partir de ahí se vienen planteando el grupo de la TGP o Taller de la Gráfica Popular, pero desde antes el muralismo y la Escuela Rural Mexicana, con el caso de Rafael Ramírez y las escuelas normales rurales. Hablo de Amelcingo, aunque es posterior a Ayotzinapa, aunque son posteriores a Mactumatzá y a otros lugares. Pero, ¿qué influencia o qué línea de continuidades entre la experiencia del muralismo mexicano, el taller de la gráfica popular? Porque tú no fuiste parte del taller, sin embargo, influencia probablemente lo haya. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro? Quería un poquito hacer una breve historia anterior al movimiento muralístico y al taller de la gráfica popular y a la Escuela Mexicana de Pintura. Miría en Yucatán hubo un personaje, Pincheta, en pleno poderío de Díaz Ordaz, y a los caciques de la zona de Yucatán. Él se atrevió a retarlos con su crítica corrosiva, criticando a Porfirio Díaz y a los personajes que ostentaban ahí el poder. Pincheta fue, digamos, el inicio, digamos, de esta gráfica social y crítica. Él hacía cartón, caricatura. Y tenemos al gran Posadas. Posadas nos enseñó y les enseñó a los muralistas, por eso lo retomaron en 1923, tanto Diego Rivera, el propio, había un pintor surrealista que, a ver si al rato me acuerdo de él, porque se me olvida, que retomaron y rescataron todo este trabajo que hizo Posadas. Posadas nos enseñó y se retiró de la escuela europea, porque en las academias en ese entonces y los que se iban a estudiar a Europa, siempre era la cuestión de las proporciones de hombres altos, guapos, de nosotros dentro de la escala del dibujo, los proporcionaban a 9 cabezas, y nosotros a 8 cabezas o menos. Y entonces Posadas le agradecemos
porque retrató lo nuestro, la gente, mitos, leyendas, bandoleros, la clase social alta, el porfiriato, retrató pues, el inicio de la guerra, de la Revolución Mexicana, hizo todo un retrato de los aconteceres de aquel tiempo. O sea, temas religiosos, bueno, infinidad. Y modestamente, porque ustedes bien saben que Posada pues, murió pues, pobrísimo, tanto así que tuvo que ir a parar a la fosa común. Pero todo esto, cuando vino, cuando Vasconcelos le pidió a Diego Rivera que viniera, ahora me acuerdo de André Bretón, entonces se quedaron anonadados de todo este trabajo y retomaron esta obra y dignificaron su obra y su nombre. ¿Sí? Entonces, por eso, al inicio de este movimiento muralístico, sí hay esa influencia del magnífico Posadas. Y si tú ves las Catrinas que retoma en los murales, sobre todo en una tarde en la Alameda, ahí está implícito. Está inclusive el propio Posada, está Diego Rivera niño, y inclusive está un personaje que es poco conocido, Agustín Lorenzo. Por cierto, nuestro amigo el Empautado va a presentar un libro ya en estos días. Bueno, Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Entonces, hay mucho que contar. Y la gráfica popular, pues yo recibí esa influencia de Leopoldo Méndez, Alberto Beltrán, hay otros artistas que, bueno, nombraría muchos, Jan Polsky, hay otros pocos conocidos, pero que aportaron lo suyo, ¿no? De retratar la campiña, de sumarse a las demandas contra el militarismo, contra las guerras. Y lo más bello y que me llamó la atención, cuando en 1974 empezaba a hacer esto, llegaron a mis manos algunos carteles de la gráfica popular y los veía y les preguntaba, bueno, ¿quién hizo esto? Y eran muy modestos, ¿no? Porque no los firmaban. E inclusive hacían trabajo colectivo dentro del grabado. O sea, uno trazaba y otros compañeros hacían el trabajo del buril o la buria. Entonces también esa es una enseñanza que después, años después, yo me enteré de la existencia de la gráfica popular. Pero yo ya estaba ya en esta dinámica, haciendo ya carteles, ¿no? Para movimientos. Y también el aporte que hicieron, por ejemplo, en esta época de Lázaro Cárdenas, hubo toda esta campaña de alfabetización y todo esto del campo mexicano, que fue la época, según los historiadores, que fue nuestro país autosuficiente en alimentos, en esa época que estuvo Lázaro Cárdenas. Y bueno, también la gráfica contribuyó a esta parte de quitar de nuestra población, pues que había tanto analfabetismo en esa época. Entonces, el grabado, las imágenes ayudaron mucho a la comprensión y a la lectura. También se sumaron los poetas, escritores, y bueno, fue una revolución cultural, tú bien sabes, tanto en las artes como la literatura y la poesía. Entonces,
hablé un poquito de todo eso, pero también cuando estudiantes, pues hacíamos círculos de estudio, ¿no? Leíamos el capitalismo, leíamos a la Revolución Rusa, nos inclinamos por Lenin, por Mao Zedong, y bueno, tomamos un poquito de todo, y con eso la Revolución Mexicana y todo lo nuestro también, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, y fuimos retomando un poquito de todo, ¿no? Y quisimos llevar a través de nuestros pequeños grupos, llevar a cabo algo de pensamiento maoísta, inclusive en la preparatoria lo aplicamos. Cuando se hicieron las tomas de los autobuses, en 2 años consecutivos, pues teníamos en jaque a las autoridades. Entonces, por lo general, se estilaba que la federación fuera la que intercediera ante toda esta demanda, pero el enfoque era para los estudiantes, bajar el precio solamente para los estudiantes, y nosotros nos diferenciamos que era para toda la población. Entonces, esa era una parte de ese pensamiento. Y la otra, y termino. Sí. Igualmente, quisimos establecer una dictadura también dentro de la preparatoria, inclusive gente que era nefasta de la federación, pues denunciábamos, y hubo uno que lo vestimos con sus orejas de burro y se exhibió delante de todos los preparatorianos, y era parte de esta línea que teníamos, ¿no? Y bueno, hay muchos detalles más que platicar. Veo por ahí el cartel de Pueblo Único de la Marcha el jueves 8 de noviembre a las 4 p.m. de la prepa, supongo la prepa 1, sí, al Zócalo. Sí. El planteamiento era reducción de las tarifas a su precio anterior. El precio anterior era de $1. Así es. Y ampliación de la zona urbana. Finalmente, seguridad de los usuarios. Ese asunto de la seguridad es un problema muy viejo. Yo estaba viendo que nuestro querido amigo Dagoberto, uno de los representantes del movimiento del transporte, sí, ha señalado que a Laura Ortega le debemos el que se haya creado el sistema de transporte colectivo. Yo recuerdo que en la Ciudad de México se les empezó a llamar peceros porque cobraban $1. sí, No porque parecieran peceras con la gente dentro. Pero después ya el peso quedó en la historia. Ahí se ve el peso con el Morelos, un pesote es del 79. Ese peso, curiosamente, lo cual significa que ese cartel es del 79-80. Exactamente. Sí, porque lo fechaste con la moneda. Sí, sí, curiosamente te fijas que no tienen año casi ningún cartel. No. Entonces, ese por ejemplo, yo no los firmaba como Alejandro, usaba seudónimos o no los firmaba. Igual como la tradición de la gráfica popular. Sí, no se firmaba. No se firmaba. A me atreví a ponerle de Alejandro. Todavía no decidí a ponerme Aranda. Aranda surgió cuando ya pretendía ser un artista, pues. Era la época en que nos cuidábamos sí, y nos hacíamos los misteriosos para sí, que no nos pescaran los agentes de gobernación. Así es, bien. Sí. Pero esta idea del transporte ya trasciende a lo que es Citaguaém, bloque de escuelas democráticas, Estaguaém, biología, psicología, técnicos laboratoristas, medicina, comercio, que ya no existe el comercio, se transformó, la normal de maestros, que ya tampoco existe, lo que es las prepas, etcétera.
Era un movimiento amplio, porque además Sí, estaba la sí, Coordinadora era Sindical coalición Nacional, estaba Goodrich Euskadi, estaba Firestone, estaban las industrias químico-farmacéuticas Así es. que empezaron a contaminar toda la región de Ciudad-Jotepec. Así es. El ecologismo, viene el movimiento del Casino de la Selva, Así es. que meten presos a varios, a Pietro varios. Amelio, a Oscar Menéndez, a Flora Guerrero, etcétera, ¿sí? Estas luchas han sido las que han dado el motivo de fondo a tu obra, pero no solo, también la experiencia histórica que refieres. Pero veo, por ejemplo, ahí todavía ese subcomandante insurgente Marcos, porque ahora está liquidado el subcomandante Marcos, ahora es Galeano, con una hoja de la sexta declaración y la otra campaña. Y también está don Sergio Méndez Arceo, seguramente, no sé si esté la otra historia, los movimientos de antipsiquiatría, adicciones y otras cosas que se manejaban desde esa época. Hay infinidad. En este caso, pues yo estuve colaborando un tiempo para la universidad en la época de Gerardo Ávila. Sí. Entonces estábamos en el área de comunicación y ya sabes, mi tarea era hacer gráfica también, aunque ya para una institución como la universidad. Y entonces, bueno, ahí me desplayaba igual diseñando y coordinando las ediciones a veces de algunas publicaciones, pero sobre todo creando. O sea, siempre donde he estado y donde he participado ha sido la parte fundamental, ilustrar y en cierto modo, aunque me haya empleado, de todos modos he seguido mi línea en donde quiera que esté. Es curioso porque René Santomeña, quien después de Gerardo Ávila fue rector de la UAM, el primer rector psicólogo, en el periodo de Gerardo Ávila fue secretario académico, secretario general, y creo que es el único que ha tenido todos los cargos en la UAM, menos la FEU, porque naturalmente era el bloque de estudiantes democráticos. Pero este evento de violencia intrafamiliar, farmacodependencia, psicopatía y delincuencia, porque está escribiendo una historia, y leí el documento y no he podido leer. Estuvo Teresa Lartidia, Arturo Chavalli, Pablo Cuevas, Jorge Armando Barriguete, Alejandro Chao, Fernando Bilbao, José Martín Amenábar Beike, Arturo González Luna. Hubo un chorro de gente trabajando en estas actividades cuando la UAM ya tenía también otro enfoque al respecto y otras cositas. Pero a ver, ¿quién es este otro? Este es un cartel: nacionalismo, globalización y democracia. O sea, son temas que ahora los tenemos muy en boga y siempre han existido. Entonces, por ejemplo, ¿qué traté de representar aquí? Es otro discurso, digamos, independientemente de esta temática, es mi punto de vista, ¿no? Y yo veo esto, por ejemplo, nacionalismo, globalización y democracia. O sea, esto del asunto global también nos hace perder un poco lo auténtico de nuestras culturas. Y en eso precisamente esta influencia de que ahora nos comunicamos por todo el mundo y en cierto modo los jóvenes, si no tienen una buena preparación, son influenciados, lo toman como tal, pero no conocen de nuestra historia, de nuestros antepasados a veces. Y por eso esto es un riesgo. El nopal simboliza la identidad, ¿sí? Y tú bien, el nopal tiene mucho, se está posando el águila bajo el nopal. Entonces, y además con la soga al cuello. No, este es un hilo, o sea, la influencia cultural que tenemos del exterior es muy grande, ¿no? O sea, es como si estuviéramos a punto de perder nuestra propia identidad. Es curioso, aparece Rafael Monroy, sí, nuestro querido biólogo que se nos fue con la pandemia de COVID. Está Enrique González Ruiz, el rector de la Autónoma de Guerrero, Gabriel Valdovinos, que también ya murió, y el biólogo César Barona Ríos. Que todavía vive. Y bueno, como era el profesor, lo conocí desde la preparatoria, porque él, Rafael Monroy, fue de los que nos apoyó
desde el grupo del sindicato, era él, Roberto Sandoval Camuñas, Santiago Escoto, el maestro Donato Guerra, Víctor Mora, tantos maestros que se sumaron, inclusive el Che Viveros, que apoyó mucho a los sindicatos. Atrás creo que tienes uno con Rius. Rius, que es un símbolo en este país. Ya es un símbolo. A Rius nos coincidimos en la Escuela de Bellas Artes, aquí de regional, y él estuvo con nosotros en el 82, y yo me preguntaba, ya era famosísimo, ¿no? Sí. Yo me preguntaba, ¿qué hace este señor aprendiendo pintura, dibujo aquí? Y bueno, se integró y yo lo veía así con rareza, ¿no? Digo, pues él no necesita estar aquí. Y ya después me lo acerqué, oye, Rius, ¿y por qué estás aquí? No, es que me quiero quitar el dibujo caricaturesco. Dice, pinto, dibujo, lo que quiera hacer, cosas serias, siempre me salen los monos. Entonces, dice Monero, sí, Monero, sí. Monero 40. Entonces aquí le hicimos este pequeño homenaje, en la universidad se lo hizo, y yo me encargué siempre de la parte de los diseños, igualmente para otros personajes muy célebres, que la universidad. Don Sergio Méndez Arceo, por ejemplo. Mira, don Sergio Méndez Arceo, no tuve el honor de charlar con él, pero sí con muchos compañeros de la Eclesiales de Base, que fueron el rostro que se sumaba a todas las movilizaciones de aquel entonces, de los 70 hasta los 80 y parte de los 90. Gerardo Teisen jugó un papel importantísimo, inclusive yo asistía a sus reuniones y la dinámica era hacer análisis de las situaciones sociales y políticas, tanto locales, nacionales y Latinoamérica. Igualmente don Sergio pues llevaba la misma escuela, asistía a sus homilías y era una forma también de conocer y enterarme de las dictaduras en Latinoamérica. Además, misa con mariachis. Misa con mariachis, que rompió, ¿no? Toda esta tradición. Meter el psicoanálisis entre los curas, sí. Quitar el oro de las iglesias, etc. Entonces convirtió la catedral en una catedral minimalista, ¿no? Solamente la parte simbólica, arquitectónica. Y hay otra que nadie se ha comentado, la cruz que pende en la parte del púlpito. Esa cruz es una cruz prehispánica, no es, si tú lo ves, no es, la parte central no es tan alargada como la cruz que conocemos comúnmente, sino es una cruz cuadrada. Cuando vayan, véanla, y es de origen prehispánico. Mira qué curioso. ¿Y carteles respecto a don Sergio? No. Claro. Hacen cada año el Premio Nacional sobre Derechos Humanos. Y estos son dos carteles que realicé, y aquí se mezcla el movimiento de Javier Sicilia, coincide. Este grabado lo hice en el plantón, ahí que se hizo en el Zócalo, Palacio. Llevé mi prensa, imprimí ahí entre el público, di un taller de grabado para niños, que fue muy llamativo y participativo. Se hicieron cerca de 200, 300 grabaditos. Y bueno, creamos dinámicas, y todos con el tema de la paz. Y bueno, esto es parte de este trabajo que hemos realizado. Y aquí
tengo el original, si tú me lo puedes. Está en el otro lado. En ese año del 2011, bueno, desgraciadamente fue la desaparición y más bien el asesinato de estos jóvenes, dentro de ellos el hijo del poeta Javier Sicilia, y a raíz de todo esto, bueno, la sociedad de estudiantes, todo el mundo se volcó a las calles para protestar y se hizo un movimiento muy importante a nivel nacional por la demanda de la paz y justicia contra la impunidad. Y bueno, este es uno, por ejemplo. Este grabado lo hice ahí en ese taller que estuve en el plantón, y empleé la imagen aquí. Entonces es un alto que todos queremos a la violencia, a la impunidad, a la desaparición de jóvenes, que vivamos pues en paz. Entonces también la mano, de forma muy sintética y sugerente, hace la paloma, ¿no? Sí, aquí con este dedo está una plantita, y bueno, y esto es lo que simboliza, es un alto a la violencia. Que sigue siendo vigente ahora, que con las desapariciones sí, y más. Y hay otros trabajos que muestro. Algunos hice muchísimo trabajo ahora sobre el Casino de la Selva. Alguno de estos trabajos, este en particular, hice una manta de 10 por 8 metros, casi un mural, donde se criticaba pues la destrucción y se denunciaba todo esto aberrante de haber destruido obras del muralismo, del periodo muralístico de José Renaud y Reyes Mesa, que estaban en el Casino de la Selva. Entonces, ¿cómo se impone el capital, sobre todo extranjero, para hacer lo que quieran en nuestro país? ¿Sí? Y destruyeron tanto la estructura arquitectónica como en el espacio que albergaba estos bellos murales. Una alberca olímpica. La alberca olímpica, pero también les comento de que fue uno de los primeros centros culturales a nivel nacional, que se hizo en el 35, 36, si no me recuerdo, y dio, abrió sus puertas a todas estas manifestaciones plásticas de ese entonces. Se hacían exposiciones magníficas y el Casino de la Selva era un punto de referencia para personajes célebres de aquella época que se venían a Cuernavaca a vacacionar, y en el Casino de la Selva hacían exposiciones de obras de Diego Rivera, de Siqueiros, que por cierto tenía obra también Siqueiros, Messeger, y tantos artistas renombrados. Y entonces había esa dinámica cultural y comercial de la adquisición de obras de todos estos grandes artistas. El cartel de hasta atrás es el que sirve a la portada del documental que el buen maestro Óscar Menéndez realizó a propósito también de la batalla del Casino de la Selva. Así es. Si mal no Aquí lo recuerdo. hay un documental muy importante que el maestro Óscar Menéndez recopiló
de este movimiento del 2001 hasta el 2003 aproximadamente, y donde aparece precisamente esta imagen en esa manta que duró solamente como una hora, porque las gentes de gobernación llegaron y quemaron la manta. Y no era para menos, porque tenían los nombres de Sergio Estrada y José Raúl Hernández, era el presidente municipal. Sí. Bueno, entonces, sometidos ante la parte del capital, porque lo más seguro es que sí recibieron algo, y por el haber otorgado los permisos, ¿no? Aunque toda la parte legal que dice que no, bueno, que se había vendido y que eso ya no competía para nada para los ciudadanos, y que ellos como propiedad privada tenían la decisión de hacer lo que más les convenía. Entonces, pues aquí es esto, ¿no? Costco representado por el capital, la rapiña y los cajones antiestéticos que hacen de los súperes, son cuadrados, y la deforestación que hacen, no respetan, ¿no? Y aquí hubo árboles en el casino con más de 90 años, árboles endémicos de la zona, y arrasaron con todo para construir esa tienda de Costco, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos la parte de atrás del desorden, del tiradero que hicieron al picar adrede los murales para que no tuvieran supuestamente ningún valor y que se pudiera quitar junto con la estructura arquitectónica y tirar todo a la basura. Afortunadamente, Lázaro Sandoval, el fotógrafo, fue quien nos avisó, y en ese entonces estábamos conformando un grupo de un consejo ciudadano por la cultura y las artes. Estaba Oscar Menéndez, y estaba yo, Mónica Robelo, y estaba también pues, la compañera super activista Laura Guerrero. Entonces nos sumamos ecologistas, nos sumamos el grupo de gentes que pertenecíamos a la cuestión cultural, y ya finalmente ya nos olvidamos hasta del Consejo Ciudadano, que ya se quedó a medias, y nos sumamos a toda esta movilización. Que terminó en un carcelazo para sí, varios. Terminaron en la cárcel varios compañeros, y 33 compañeros. Y bueno, hice también una manta, pero es tan enorme que creo que no podría mostrarla aquí. Pero ya va a haber la oportunidad tal vez de hacer un pequeño registro de todo este material gráfico. Y bueno, está... Como vemos hasta ahora, parece que efectivamente toda la trayectoria de tu obra gráfica, desde sus orígenes hasta prácticamente ahora, está cargada de nuestra historia, nuestros sueños, utopías, ilusiones. Pero también hay más, no solamente carteles, no solamente propaganda política, por así decirlo, sino hay otro tipo de trabajo seguramente que has venido realizando, sí, y que valdría la pena que nos platicaras y mostraras algo. Sí, voy a traer un poquito mientras puedes platicar. Cheers. Por ejemplo, esto, ¿no? Estos son de los primeros trabajos que hice con plantillas. Son muy viejos, pero también son los personajes históricos que están en boga. Entonces es como un retrato del tiempo que nos toca vivir, ¿no? Medio siglo atrás. Medio siglo atrás. Entonces ahí tenemos a Lenin. Aquí tenemos a Lucio Cabañas.
Vázquez. Y esto era lo que hacíamos así rapidísimo con los compañeros, pero también era no tan solo un trabajo individual, era un trabajo colectivo. Y por ejemplo, cuando nos tocaban, yo hacía primero el recorte oblano, volviendo un poquito atrás con la cuestión técnica. Hacía el recorte oblano, que es lo primero que aprendí. Hacíamos trabajos con stencil, hacíamos trabajo con plantillas, como en este caso. Luego aprendí la fotoserigrafía. En ese entonces todavía no me dedicaba al grabado, pero ya en los últimos tiempos más próximos, pues ya tú ves la mezcla entre el grabado y el diseño digital, como es esto, ¿no? Aquí ya es una mezcla con las técnicas digitales y con el grabado, ¿sí? En aquel, pues, pueden ver la diferencia, ¿no? De cómo es el proceso diferente, ¿no? Aquí es cuando ya manejaba la serigrafía, que le dediqué mucho tiempo a la serigrafía, pero también con esta carga social, ¿no? Y colaboré un tiempo para Conasupo, y por ejemplo me daba el gusto, entonces tenía la libertad de hacer lo que se me ocurriera. Claro que lo sometía a consenso con mi jefe de comunicación y o con la directora, en este caso era Olivia Carrión, y tenía las oficinas en Cuautla. Y yo tenía el taller de serigrafía aquí en Arista. Entonces me decían, oye, pues vamos a hacer una campaña X y necesitamos que nos ilustres y produzcas. Entonces Diconsa hizo, a través de él, instalamos un taller de serigrafía, y esta es parte de las cosas que hicimos. En este caso, por ejemplo, mi hijo tenía como 2 añitos y le encantaba ponerse mis zapatos. Entonces dije, pues de aquí puedo sacar algo, ¿no? O sea, siempre la vida misma. Siempre hay algo. Entonces hice esto, ¿no? Y igual como he visto imágenes de que las niñas se ponen las zapatillas de la mano, ¿no? ¿No es cierto? Y aquí, cuando estaba en Diconsa, haber hecho este cartel me valió que me expulsaran. La burocracia. La burocracia. Porque para mí, si ustedes recuerdan, era un problema ir a una dependencia, que me disculpen, pero así me quedé con esta imagen. Ahora yo creo que ya es diferente, ya te atienden más eficientemente, pero en aquel entonces se estaban comiendo una torta y haciendo la espera, haciendo cola gente, ¿no? O sea, y lo vi en la propia oficina de Diconsa también. Entonces por eso hice esta crítica y mochín. Así es que no se me quitaba el hecho. Voy a buscar otras obras que posiblemente te agraden. Es que, como estamos viendo, es toda una trayectoria, una experiencia, y además el cuidado de guardar todo el material, porque no siempre se conserva. Vamos, no creo ni siquiera que la Biblioteca Central de la Universidad disponga de todo este material, que es por lo demás histórico, cultural, artístico, y que naturalmente nos muestra no solo el trabajo que realiza Alejandro Aranda, sino a través de su trabajo parte de las luchas, sueños y aspiraciones de sectores que conforman nuestro Estado y nuestra entidad, y que indudablemente dan para mucho más,
porque efectivamente ver imágenes como las primeras que hacía de Lenin, o ver después los carteles, o ver ese trabajo de la Sexta Declaración o el de Utopía que vimos también, nos muestra toda una variedad de experiencias y de trabajo que no resulta fácil conservar y que nadie tiene el cuidado de hacerlo. Sí, este ya es obra formal que utilizo para exhibiciones y es una técnica de grabado sobre metal al agua fuerte y al agua tinta. Y bueno, ya este es otro tipo de obra que he venido últimamente realizando. Pero no deja de tener esa carga. Por ejemplo, esta es una serie de 25 grabados que hice para una comunidad en Guerrero que se llama Tlamacazapa, donde las mujeres se dedican a tejer palma y hacen los cestos famosos. Y entonces me invitaron, ACCIN, Comunidad y Desarrollo, es una ONG que ya tiene ahorita 20 años trabajando en esta comunidad, haciendo una labor humanitaria importantísima en este pueblo, ¿no? Por ejemplo, hay un alto índice de enfermedades por la falta de agua potable. Toman el agua a través de pozos artesianos que se contaminan por ejemplo, tiempo de lluvias, con los residuos fecales porque ni siquiera tienen sanitarios. Entonces, es una problemática pues, bastante difícil y ellos han hecho baños secos, le dan asistencia médica a niños, señoras y les consiguen, por ejemplo, si es muy delicada la enfermedad, van a hospitales y hacen sus estudios socioeconómicos y les dan precios súper accesibles. Por ejemplo, en lugar de pagar 60,000 pesos por una operación, llegan a pagar hasta 3,000, 2,000 pesos gracias a que se hace esta negociación y les muestran cómo vive la gente. Por ejemplo, este es otro grabado en donde sintetizo la vida del pueblo, sobre todo estas tejedoras. Entonces, las señoras van al campo, a los pozos artesianos, a traer un agua que no es del todo saludable, pero en fin, es lo único que tienen. Las señoras van al campo, cortan la palma para sus tejidos, la ponen a secar, ¿sí? La hierven para prepararlas. Aquí está el proceso. Y después de que se seca, empiezan a tejerlas. Los hombres son los que se dedican a vender estas artesanías en las calles, en las ferias, en las ciudades o zonas de playas. ¿Y qué pasa, no? El gran problema y pobreza que tienen es que muchas veces estos compas no se gastan el dinero y no se lo envían a sus familias. Entonces hay mucha desnutrición y hay pues una cultura bastante contraria vivencial de las mujeres, ¿no? Porque sufren del machismo. La mayoría de los varones pues, se alcoholizan y total que es un gran problema que tienen. Pero afortunadamente el trabajo de esta organización ha llevado, por ejemplo, fundó una pequeña escuelita donde se le da asistencia y inclusive hasta alimentos, desayunos a los niños que tienen problemas de aprendizaje.
A los jóvenes se les ha dado becas para que estudien prepa y universidad. Se les ha dado capacitación y bueno, es una labor importantísima. Y nos han invitado en 2 ocasiones para retratar la comunidad. La primera vez que hicimos un registro fue de la problemática un poco cruda. Y está un poquito ya metiendo color porque después de 20 años dije, bueno, hay que poner algo de alegría a una iniciativa que ha tenido ya sus frutos, ¿no? Entonces esta es parte, digamos, de este proceso y es otra vez, es una lectura que no deja pues de tener su carga, ¿no? Y también hago cosas de tipo poético, me he dado la libertad últimamente de hacer cosas eróticas y no he parado, te doy la libertad de hacer pues lo que me interesa, ¿no? O me llama la atención. Hago bromas de lo que acontece en el contexto del Día de Muertos. Cada año hago una exhibición con el tema del Día de Muertos y hago sátira y hago temas políticos, sátira, y en este caso, bueno, está dedicado pues a la gente que toma, que se droga, pues, ¿no? Y el pericazo se refiere a la cocaína. El perico. El perico. hay de todo, ¿no? Un poco. Y Pues, Alejandro, como hemos visto, es una amplia trayectoria de prácticamente medio siglo, que se dice fácil medio siglo, de trabajo, de grabado, dibujo, etcétera, ¿no? Mural, y que desde luego refleja una línea general de vínculo con nuestros pueblos, sus comunidades, sus tradiciones, sus costumbres, sus luchas y sus aspiraciones. ¿Qué más nos puedes decir? mira, el arte debe estar para mí vinculado a todas estas manifestaciones. O sea, respeto mucho los espacios donde se muestran las grandes obras de los grandes artistas. Pero hay infinidad de artistas en Morelos y en México, y sobre todo el boom actual, a través de los medios, afortunadamente, de la gráfica a nivel mundial. Y tienen también la libertad se expresan de sus problemas. Entonces se está creando una comunidad internacional. Y yo he estado participando también últimamente en eventos de intercambio tanto de gráfica, como participando en eventos también de gráfica en diferentes países como es España, Portugal, Francia. Hemos estado con nuestra obra hasta en Hong Kong, en Corea del Norte, y bueno, es una gran ventaja la gráfica, porque la gráfica es compartida, ¿no? Y no hay ese sentido de particularidad, de propiedad, sino se colectiviza. Y yo creo que eso es lo más importante de esta línea dentro de las artes. Una pregunta obligada. Tú no vendes lo que haces, es decir, no vives de esto. No vivo de esto. Y todo lo que ves de todo esto lo he hecho de forma voluntaria. Es decir, todo lo que se ha subastado, vendido, ha sido para aportar a causas y movimientos, sí. Y no ha sido para tu bolsillo. No. Ni tampoco he utilizado. Es decir, si alguien me dice, oye, dile que me venda ese de tu comandante, o que me venda... Bueno, afortunadamente tengo algunas copias. Mira. Y sí se vende, pero nadie... una vez me dijeron, cuando he expuesto cosas de gráfica, temas sociales, y una vez bueno, he tenido tantas
comentarios. Uno de ellos dice, oye, yo eso no lo pondría en mi casa, no lo podrías tenerlo en la sala. Y contesté, bueno, es que esto no está pensado para decorar casas, ni para ponerlo que vaya bien con el color de tus muebles o de tus muros pintados. No, esto pretendo dar un mensaje, sensibilizar de tal hecho, ¿no? Es arte, no mercancía. No, exacto, sí. Y hay espacios para el mercado del arte. Lo mío no está dentro del mercado del arte. Entonces, pues sigue siendo anónimo. Y no me importa, o sea, no es la pretensión. Lo que hago no es para adquirir reconocimientos, sino lo que hago es para poder expresarme y sumarme a las inquietudes de la gente. O sea, no estoy pretendiendo otra cosa. Una cuestión última, casi para ir cerrando esto. Aranda y la gráfica social Linolio Grafías. Es una sola palabra, ¿eh? Yo la dije estilo Andrés Manuel López Obrador. Despacito, Linolio Grafías. Esa imagen que aparece ahí, platícanos de dónde te sale que tu cerebro segrega imágenes como el páncreas insulina. Nos comentabas del caso de los zapatos de tu criatura. Sí. Es decir, no sale, tu cerebro no segrega imágenes como el páncreas insulina. Es de la experiencia misma de donde lo obtienes. Por ejemplo, esa imagen. Sí, mira, esa imagen se te ocurrió. Es que tiene una carga, te digo. Esa es de la primera. No, sí, mira, es de la primera serie que hice sobre la comunidad de Tlahnacazapa y curiosamente cada vez que hago una serie hay siempre una obra que culmina, emblemática, es como el toque, ahí está. Y esa sucedió, bueno, dije, ¿cómo puedo representar a estas mujeres en síntesis? O sea, no, tampoco no puedo agregar una cosa así tan descarnada, ¿no? Sino que refleje algo más. Por eso el arte debe ser algo, una cosa subliminal, ¿sí? Entonces, la mirada, sí, la mirada. Ahí está la mirada, es una mirada... Sí, porque no hay boca. Sí, está tapada, ¿no? Y curiosamente las señoras usan rebozo y solamente cuando yo fui a esta comunidad en el 2004 usaban así su rebozo, todas cubiertas con rebozo y se asomaban apenas por una repisita de la ventana, ¿no? Esa cosa tan misteriosa, pero no que los hombres o los... Bueno, quizá no que yo no soy también, pero con defectos y virtudes también, pero no les permitían que salieran a la calle. ¿Y en fotos? No, recuerdo cuando le pregunté a Oscar Menéndez un documental hermoso que tiene que se llama Sáname con tu poder, sí. La medicina de las comunidades mijes en Oaxaca, y le permitieron grabar donde muestran los senos, en curaciones, cosas de ese tipo. Me sorprendió porque le dije, ¿cómo le hiciste? ¿Qué le hiciste mezclado? ¿Qué? Aquí supongo que si no dejan tomar fotos, la foto siente la... Sí, no. ¿De dónde salió? De una mujer de la comunidad. Te fusilan. Te lo digo, no, sí. ¿Sabes quién posó? ¿Quién? Mi mujer. Estela. Posó por ese cuadro. Y cuando lo complemento en composición, es una X. Si tú lo ves, hay claros y otro claro. Y continúa. Sí, mira la X. Sí. El no, o sea, eso no debe de suceder ya en este siglo. Y hay comunidades así, sobre todo nuestras mujeres indígenas.
Por eso el movimiento del EZ ha sido tan importante, porque hemos vuelto la mirada a nuestros grupos de pueblos y que han estado durante siglos marginados. Pésele a quien le pese, que digan, no, que el subcomandante Marcos y el EZL no han resuelto los problemas del país. No, pues su propósito no era resolverlo. Mirada, no dijo resolver. Sí. Y como todos los porque movimientos... ahí está también la mirada. Sí, pero todos los movimientos, y tú me has de decir, no son eternos. Siempre terminan en discordias. Y es característico de todos los movimientos. Entonces, lo que suceda en el EZ, lo que haya sucedido en otras organizaciones o las organizaciones históricas, provenimos de esa pulverización de estas organizaciones. Pero nos deja algo, siempre nos deja algo positivo de esas experiencias. Y eso es lo que, tenemos que rescatar, ¿no? Lo positivo. Pues Alejandro, no dejo de, además de reconocer mi capacidad de asombro, porque me asombra toda esta historia, esta trayectoria, esta capacidad de conservar la memoria material, no solo psicológica, de este medio siglo de nuestro país, y particularmente el estado de Morelos y algunas comunidades. Y no quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu experiencia, tu esfuerzo en preparar esta cátedra, porque fue una cátedra para todos los que nos vieron, nos siguieron, y los que después nos vean y nos sigan en el canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, en nuestro canal de Spotify de la Comuna de la Palabra. Además tenemos nuestras páginas de la Comuna de la Palabra en Facebook, en Twitter y ahora en Telegram, porque hay que promover todo esto regularmente y creo que bien vale la pena. No quiero dejar de agradecerte, Alejandro, y no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores. ¿Algo más que quieras decir? No, mientras tengamos energía, pues vamos a seguir creando y vamos a seguir compartiendo nuestro trabajo y en mi medida de posibilidades sumándome a las demandas por justicia, paz, dignidad en este país. Pues ya escucharon, queridos seguidores, hasta la próxima semana que tendremos por lo demás un reconocimiento de trayectoria por más de medio siglo, ese sí nos la gana. El gran maestro, cineasta, fotógrafo, viejo militante comunista de izquierda, expreso político por la batalla del Casino de la Selva, Óscar Menéndez Zavala, próximo miércoles 4 de mayo, que además, como cumplimos nuestro 4º aniversario como canal, ya tenemos 4 años, siempre es difícil nacer, pero más difícil permanecer y más aún continuar. Y mientras haya vida, continuaremos con estas labores y actividades de divulgación, de difusión y de compartir este tipo de experiencias. Nos vemos en el reconocimiento de trayectoria al buen Óscar Menéndez Zavala a las 12 horas por nuestras páginas de YouTube, en vivo por Facebook, el próximo miércoles 4 de mayo del 2022. Hasta la próxima y gracias, Alejandro.